te invito a suscribirte a este canal. No se te olvide activar las notificaciones aquí. Y recuerda comentar. Si tienes dudas, la misma te ayuda. Si tienes alguna tarea, algún problema que quieras que yo te ayude a resolver y te ponga el ejemplo, con gusto lo hago. Déjalo en los comentarios. Ok, vamos a ver Software Requirements Specifications o especificaciones de caso de uso o especificación de requerimientos de software. Esto es algo parecido y no a las reglas de negocio. ¿En qué es parecido? En que se redacta el lenguaje llano y natural, el paso a paso de un sistema. ¿En qué es diferente? En que las reglas de negocio no van paso a paso. Las reglas de negocio son abstractas, dan indicaciones de restricción, prohibición, pertinencia, facilidad y son claras. ¿Se puede hacer? No se puede hacer. No es si el usuario hace esto, no es ¿se puede hacer? No se puede hacer, punto. Van todas casi sobre los requerimientos no funcionales, por lo tanto no pueden decir lo que hace un usuario y cómo se comporta el sistema. Y esa es una fina línea que no todos ustedes logran diferenciar a la hora de redactarlos. Por eso primero pongo las reglas y luego pongo las especificaciones, porque además casi unas dependen de otras. Este es casi el verdadero análisis. Ustedes han trabajado el proceso y lo han modelado. Para trabajar en Wix utilizamos la metodología de educación inversa, que en lugar de enseñarles a hacer un Wix paso a paso y dibujarlo en la pantalla, a partir de las reglas de negocio que yo ideé, o bueno, que yo redacté, ¿sí? A partir de las reglas de negocio que yo redacté, ustedes fueron capaces de construir un Wix y todavía de mejorar esas reglas de negocio, ¿sí o no? Les hice correcciones, aumentamos, quitamos, pusimos. Y eso ya no es modelar, eso ya es análisis. Cuando ustedes ya pasaron del modelado del proceso a generar un Wix o hacer las reglas de negocio, ya sería análisis. No solo es ir y buscar el requerimiento de software, es analizarlos para poder solucionar el problema. Los sistemas deben ser la solución, no el problema, porque si el sistema te da más problemas que cuando lo hacías sin sistema o con el anterior sistema, entonces el problema eres tú, que no analizaste correctamente el proceso, el producto que te encargaron, las personas que lo iban a ocupar para generar ese proyecto, las 4 P's de UML. Por lo tanto, tu producto final, que es el sistema, está mal. Una especificación de caso de uso parte de un inicio y un fin y tiene ciertos aspectos a considerar para poder redactarla. Ok, este es el inicio. Uno de nuestros ejercicios es la baja vehicular, que además lo vamos a hacer hoy. Entonces, ¿dónde inicia la baja vehicular? Si nosotros agarramos y entonces vamos a capturar aquí en este punto el CUR y las placas, ¿sí o no? Después el sistema nos va a mostrar información del vehículo, ¿sí o no? Pero también nos va a hacer elegir el motivo de la baja, ¿sí o no? Y una vez que tenemos eso, nos va a pedir que los datos del comprador, ¿sí o no? Que los capturemos, ¿sí o no? Y después de eso, nos va a decir, presiona el botón y listo. Esto es el happy pattern, o el flujo básico con el que se debe iniciar, el flujo ideal, el que no tiene falla o no debería tener fallas y que está hecho a prueba del usuario o a prueba del mismo sistema. Pero como la vida no es perfecta, tenemos flujos alternos, porque aquí yo puedo tener, de esos flujos alternos, yo puedo tener decepción, que son los errores, por así decirlo. ¿Qué es una excepción? Es algo diferente a lo que debería ocurrir. Por eso le decimos que son básicamente los errores. Tenemos los opcionales. Los opcionales son aquellos donde me permiten elegir A o B camino. Como dicen, me pongo a pensar y tengo 2 caminos, el A y el B. Estos son los más comunes. Y hay otros que se llaman extraordinarios.
Los extraordinarios casi no los utilizamos. ¿En qué sentido no los utilizamos? En que estos por lo regular los vamos a dejar marcados, pero no los vamos a desarrollar dentro del mismo caso de uso. Ejemplo, tenemos la venta, tenemos un actor, se genera un ticket, ¿sí o no? Aquí hay otra serie de casos de uso. De este ticket yo puedo generar un stent ¿a qué? A la factura, ¿sí o no? Resulta que yo no puedo meter el sistema de facturación dentro del sistema de ventas. Son dos sistemas, dos piezas que se ensamblan juntas, pero que no se desarrollan dentro de la misma especificación, porque por naturaleza, per se, por sí solo, el sistema de factura es otro sistema que necesita su propio flujo básico, sus propios flujos opcionales, excepcionales y extraordinarios. Y entonces, meter un EQ dentro de otro EQ, pues es una cosa que nunca vamos a acabar. Sobre todo por la ley del divide y vencerás. Si tú tienes estos dos programados juntos, es más fácil separarlos y mandarlos a llamar. ¿Por qué? Porque el mismo stent indica que este no es de captura obligatoria o no es de hechura obligatoria. Entonces, en el flujo, en algún momento yo voy a dejar marcado que hay un extraordinario al requerimiento de factura. Y hay que ir, digamos, a buscar ese requerimiento. Si es que le afecta en algo, alguna modificación o alguna situación de cambios que impacten en el sistema. ¿Y eso cómo va acá? Si yo hago el arbolito, aprovechando Navidad, yo tengo un currío en placas. Mi primer flujo de excepción o mi primer error, ¿dónde puede estar? En la cultura del copyright. Depende que el usuario haya capturado bien todo. Si no capturó bien algún dato, o el sistema permitió la captura de datos equivocados. ¿Por qué? Pues porque no validó que solo números, no validó que solo letras, no validó que solo guiones, ¿sí o no? Bajo ese escenario, aquí empieza el arte del mensaje. Verifique que haya capturado bien. Verifique que su CUR y su número de placas esté bien hecho. Pero también hay otra excepción. Esa otra excepción puede venir aquí. Resulta que todo está bien capturado, no hay un error, pero está en la base de datos. En la base de datos no existe. ¿Y por qué no puede existir? Porque acuérdense que buscamos por dupla. Y nuestra dupla es que el CUR corresponda a las placas. Y en base de datos es una relación uno a muchos. Yo puedo tener el mismo CUR en el número de veces, claro, pero diferentes que. ¿Por qué? Pues porque puedo tener varias placas, o varios autos, o varios tipos de auto registrados a mi nombre. La moto, el carro, la troca y el tractor. Entonces están con el mismo CUR, pero también hay otra situación. ¿Por qué no puede estar en la base de datos la dupla? O sea, tiene que corresponderse. Porque resulta que estas placas traen el CUR de la esposa y el usuario lo está buscando ¿con cuál? Con el suyo. Con el suyo. Ah, qué menso. No es aquí menso. Suele suceder. Pero si traes tu licencia en mano, ya lo viste letra por letra. Tu caso es justamente ese. No está tu nombre, ¿verdad? No. Entonces, ¿el CUR que sale en la tarjeta de circulación es el mismo que la factura? Sí. Claro, pero no es el mismo que en la licencia. Correcto. Pero cuando se venda, te van a encargar a ti venderlo. Espero que si existe este sistema, no cometas esta excepción de buscarlo con tu CUR y tus placas, porque debes buscar con el nombre del dueño. ¿Quién lo compró? Tu señor padre, amablemente, o tu señora madre. Mamá. Tienes que buscarlo con el CUR de quién Sí, mamá. y las placas del que sí manejas. Pero como esa no es mi regla de negocio, sino de Repube, yo lo único que puedo decirle es en el mensaje, el arte del mensaje. Jamás le voy a decir en este caso, ups, algo salió mal. O sea, te tengo que guiar, porque el problema no es sacar.
a los elementos alternos. El problema es resolverle al usuario. Si tiene solución, porque capturó mal, verifica que todo lo que capturaste está correcto. Te sugerimos hacerlo letra por letra. Pero si aquí no existe, el mensaje no es el mismo. Porque el mensaje que le voy a hacer es, te sugerimos que verifiques que el CUR sea el que está en la tarjeta de circulación y o factura, porque se busca al dueño y la placa. Si estás poniendo un CUR que no está en la factura o en la tarjeta de circulación, no vamos a encontrar tu vehículo. Le estás diciendo dónde está su problema. ¿Ven por qué el arte de escribir mensajes en sistemas es toda una ciencia? De hecho, es realmente un arte, no una ciencia. La ciencia es esta. El arte es decirte dónde está tu posible error para que, bingo, le estoy poniendo el mío, el de mi mamá. Y entonces el joven vaya, rectifique y lo regreso acá. Y pueda continuar con ¿qué? Con el flujo básico. Bajo ese tenor, entonces, yo sigo. Y entonces me muestra el vehículo. Todo está bien, ya lo encontramos. Pero me dice por qué lo voy a dar de baja. Aquí que voy a tener otro arbolito de Navidad a uno opcional. Porque tengo dos opciones. Darlo de baja por venta o por siniestro. ¿Y qué creen? Que tienen diferentes flujos. Porque el AO1, y aquí se abre el AO2. ¿Por qué es el flujo alterno? Eso es algo que eso sí yo me inventé. Alterno de opción. El alterno de opción 1 me va a hacer que se abran los dos campos de captura. ¿Para qué? Para subir la factura. ¿Sí o no? Pero el de siniestro va a ir al AO2, que va a hacer que se cambie, que se me diga, que muestre yo el reporte de la aseguradora o el acta del Ministerio Público. ¿Sí o no? Son dos flujos diferentes opcionales. Depende de la opción que agarre el que está vendiendo, el actor vendedor. Él agarra esta o esta. La que sea, le va a permitir, si está correcto, si subió bien y validó bien, le va a permitir que continuar a la siguiente sección, que es datos del comprador. Tiene que capturar datos. Algo que también puede suceder acá es el campo vacío. Y yo lo pondría como un AE1, AE2 y AE3. Dejo un 1 o los dos campos vacíos. Entonces, aquí en datos del comprador me puede volver a aparecer mi amigo, el AE1, deja campos vacíos y no está permitido. El mismo texto de aquí de no se pueden dejar campos vacíos aparece aquí mismo. Ahí no se inventen el hilo negro. Si es el mismo flujo de excepción, el mismo número y todo, aplica exactamente el mismo mensaje. Y eso es a lo que se llama patrones. Muchos de esos mensajes que son básicos y de frontend ya están armados en algunas herramientas para que ustedes nada más hagan el hipervínculo a donde quieren que sea insertado en la vista de árbol, que es como se le conoce. Entonces, aquí el campo lo puedo dejar vacío, ¿sí o no? Y ya luego, pues, hacer el botón, ¿no? De buscar. ¿Sí o no? Entonces, bueno, aquí te puede salir algo. ¿Por qué? Porque, de hecho, te puede salir aquí. Resulta que un opcional puede tener ¿qué? Excepciones. Cualquiera de estos dos puede tener un AE, el formato y ¿qué? Peso de los archivos, sorpresa. Un flujo alterno puede albergar flujos alternos de excepción o de opción dentro de ellos. Los flujos de excepción pueden albergar flujos alternos, pero hay una condición. El flujo básico siempre, no hay forma de que el flujo básico no lo empiece un actor. El flujo básico lo empieza un actor. ¿Por qué? Porque acuérdense de los diagramas de caso de uso y de diagrama de secuencia. ¿Quién inicia la secuencia de pasos? Si el actor no presiona algo en el Wix, ¿cuál es su primer objeto por lo regular?
una interfaz o pantalla, ¿no? O sea, y ese objeto que está entre la interfaz y la silla acaba siendo ¿quién? El usuario. Entonces, si el usuario no aprieta una tecla, el sistema no hace absolutamente nada. ¿Sí o no? Entonces, para empezar a redactar esto, necesitamos empezar por el actor. No sucede igual con los flujos alternos. Los flujos alternos sí pueden empezar en el sistema. Es muy raro que cuando lleguen a una empresa les toque hacer un sistema totalmente nuevo. Por lo regular ya están empezados, pero lo que sí les va a tocar a lo mejor es hacer ese requerimiento o esa especificación, aunque sea ratonera, dependiendo de lo que usen las herramientas, cómo se maneja el área de sistemas, de esto. Y esto es el verdadero análisis, donde mides el impacto de los cambios en el sistema. Cuando te digan, haz esto, lo que vas a pensar es, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo está la pantalla? ¿Y qué es lo que implica cambiar? ¿Qué errores me pueden salir? Y todo al mismo tiempo, prácticamente. Porque no puedes dar un sí o un no inmediato, por lo regular no lo haces. Porque es comprometer a tu área de sistemas, a algo que no sabes hasta dónde va a llegar su impacto. Entonces, primero evaluamos y ya. Luego empezamos a hacer nuestra especificación basados en pantallas. Por eso sí hiciéramos primero el prototipo, para que tuvieran una idea del flujo. Pero no siempre tienen la pantalla, o no siempre está bien hecha, pero se la tienen que aprender. Bueno, no es que se la tengan que aprender, es que el hábito hacia el molde. Trabajas tanto con los sistemas, trabajas tanto con las pantallas, trabajas tanto con el usuario y haciendo cambios, que acabas aprendiéndote de memoria el proceso y la pantalla. Entonces, mientras él va hablando, algunas personas somos capaces de ir, vas por la pantalla, tan. Si tuviera la pantalla, en ese momento, si me cambias algo del proceso, voy viendo, espérate, porque eso no es tan fácil, porque tenemos en esta pantalla esto y esto y esto. O, si me vas a cambiar la pantalla, espérame tantito, porque eso cambia el proceso y las reglas de negocio. Porque eso tiene que quedar especificado en las reglas de negocio, hay que cambiarlas. Y por lo tanto, dejarlo especificado en el documento de SRS. Entonces, esos tres formatos son los más comunes en el mercado laboral